El Señor, no solamente a través de la alabanza, sino también con nuestro testimonio, con nuestra vida. De esa manera también el Señor es glorificado. Dice el Señor Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una manera de levantar el nombre del Señor a través de hacer buenas obras, para que estas buenas obras sean motivo para que otros también alaben el nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, perdón, Éxodo 16. Estamos siguiendo la exposición de las Escrituras y hoy nos corresponde el capítulo 16 de Éxodo. Y vamos a ir viendo a través de la historia sagrada cómo el hombre ha fallado tanto delante de Dios y cómo Dios ha mostrado su misericordia también a través de los siglos, a través de la historia. El miércoles pasado, en el estudio bíblico, hablando de los salmos, el Salmo 105, ahí viene un resumen de la historia de Israel desde el momento en que salió de Egipto hasta que es introducido a la tierra de Canaán. Y durante todo ese trayecto, hermano, se narra una y otra vez cómo el pueblo de Israel se rebela contra Dios, no le cree a Dios, murmura contra Dios. Y Dios, claro, que lo castiga, lo disciplina. Pero al final el Salmo termina reconociendo la misericordia de Dios. Las misericordias de Dios, incluso habla en plural. Y es que es tanta la misericordia de Dios que tiene que hablarse de ella en términos de mucha misericordia. Y vamos a ver en este pasaje de Éxodo capítulo 16 también cómo Dios muestra su misericordia. Sí, también va a castigar, también va a traer juicio, pero por encima del juicio, por encima del castigo, predomina el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y eso confirma lo que la misma Escritura dice, que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios, dice Pablo, ¿verdad? Pero eso no es un pretexto, no es una excusa. Él mismo dice, entonces, ¿qué? ¿Pequemos más? ¿Sigamos pecando para que la gracia abunde? Dice, no, de ninguna manera. Dice, porque si hemos muerto al pecado, está hablando de los creyentes, por supuesto, si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos aún en él? ¿Cómo vamos a proseguir en él? Vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 16, voy a darle lectura del 1 al 12, Éxodo 16 del 1 al 12, en la versión Reina Valera 1960. Dice así, Éxodo capítulo 16 del 1 al 12. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel,
En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, dice el Señor. Oremos. Padre, tenemos que reconocer aún nosotros mismos delante de ti, que también hemos sido rebeldes, que también hemos sido incrédulos. Señor, perdónanos, pero te rogamos, Padre, que fortalezcas nuestra fe, que, Señor, limpies también nuestra mente, nuestros corazones de aquellas dudas que pueda haber, que desechemos todo ello. Y sabemos, Padre, que tú mismo dices en tu palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Así es que reconocemos, Padre, que también hemos fallado en cuanto a amarte como tú quieres que te amemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Señor, perdónanos también por ello. Y ahora te rogamos que al abrir tu palabra y meditar en ella, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. Que sea tu Espíritu Santo también, Señor, quien guíe mis labios para que puedan pronunciar solamente aquello que sea conforme a tu voluntad, Padre. Para que así tu pueblo sea edificado y tú seas honrado y tú seas glorificado. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del pecado de murmuración. Y vamos a ver más adelante también que no es la única vez en que el pueblo de Israel murmuró en contra de Moisés y de Aarón, en contra de Jehová, sino más adelante también lo hizo. Pero en su momento vamos a estudiar el pasaje, la ocasión. Por ahora vamos a concretarnos a Éxodo capítulo 16, del 1 al 12. Y de entrada estoy ahí poniendo la definición como lo encontré yo en una página de internet de lo que es la murmuración. Y aquí se define la murmuración en el contexto religioso y moral como hablar negativamente o difundir defectos del prójimo en su ausencia, incluso si lo que se dice es cierto. Dice que es un pecado contra la caridad, ya que causa daño a la reputación de la persona y puede generar división y resentimiento. Fin de la cita. Y sí, hermanos, dice ahí claramente que murmuración es hablar negativamente o difundir defectos del prójimo en su ausencia, aunque sean ciertas esas cosas. Y peor si no son ciertas. O sea, eso todavía es doblemente peor, doblemente pecado. Una, que aún siendo ciertas, si tú hablas a espaldas de tu prójimo, si tú das a conocer sus defectos de tu prójimo, ya está mal. Pero todavía es peor cuando difundes
cosas de tu prójimo que no son ciertas. Y por eso la murmuración realmente es un pecado grave. A veces no se considera así. Igual que la mentira, se piensa que una mentirilla cualquiera. Incluso se habla hasta de mentiras piadosas. Pero la mentira es mentira. El ser humano es el que hace esa distinción entre mentiras, diríamos, perversas, sucias y mentiras piadosas. Pero realmente la mentira delante de Dios es mentira, es pecado. Y la murmuración, hermanos, por supuesto que es pecado, pero es un pecado grave. Y vamos a ver cómo, en base a este pasaje, la murmuración es evidencia de la falta de respeto y amor al prójimo. Falta de respeto y amor al prójimo. Versículo 1 y 2 de Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Toda la congregación, todo el pueblo. Decíamos que no se ponen de acuerdo los especialistas en esto, ¿verdad? De que cuánta multitud era. Se habla de 2,5 millones, se habla de 3 millones, porque incluso no solamente era el pueblo de Israel, sino otros pueblos, otras gentes se unieron a la caravana del pueblo de Israel para dejar Egipto. Así es que sí era una gran multitud. Y lo tremendo aquí es que dice que toda la congregación de los hijos de Israel, o sea, todo ese pueblo, murmuraron en contra de Moisés y de Aarón. Y aquí, hermanos, ¿por qué decimos que la murmuración es evidencia de la falta de respeto y amor al prójimo? Porque si amas a tu prójimo, no vas a hablar mal de él. Si amas a tu prójima, no vas a hablar mal de ella. Incluso vas a proteger a tu prójimo, vas a proteger a tu prójima de que alguien hable mal de ella. ¿Cómo lo vas a proteger? Cuando alguien se acerca a ti para decirte, aquí entre nos, yo siempre le digo a alguien, aquí entre nos y cuántos más. Cuando alguien se te acerca, oye, ¿sabes qué? La ilustración que viene en su boletín viene muy bien, ¿verdad? Ahí, como dicen, viene muy ad hoc al tema que estamos. Cuando alguien se te acerca para decirte, oye, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya viste? ¿Ya supiste? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Si me vas a hablar algo bueno, te voy a escuchar, te escucho. Y si no sabes qué, no quiero saber. Y de esa manera le va a poner usted un freno al murmurador, a la murmuradora. Pero si usted presta oído, si usted para oreja, como se dice, ¿verdad? Si usted va a escuchar, entonces usted se está haciendo cómplice. Usted está participando de ese pecado. En el momento en que escucha la murmuración, la noticia, el chisme que se le está compartiendo, se hace copartícipe de ese pecado. Porque toda ley, según Gálatas 5:14, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, si amas a tu prójima, no vas a murmurar en contra de ella, en contra de él, no vas a hablar a sus espaldas, no vas a difundir sus defectos y tampoco vas a permitir que otro lo haga. Tú vas a poner un freno. Tú vas a cortar esa cadena de murmuraciones, esa cadena de chismes. La murmuración en este caso, y digo en este caso específico de Éxodo 16, es evidencia de ingratitud al prójimo y a Dios. La murmuración, vuelvo a repetir,
en este caso específico de Éxodo 16, es evidencia de ingratitud al prójimo y a Dios. Dice el versículo 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínense, hermanos, hacía apenas un mes que habían sido sacados de Egipto, hacía apenas un mes que Dios había manifestado todas esas maravillas sobre los egipcios y también sobre ellos, porque mientras allá en la tierra de Egipto, entre los egipcios había destrucción, había muerte, dentro de ellos no había enfermedad, no había tinieblas, no había muerte. Y todavía los hizo cruzar en el mar Rojo en seco. Habían visto ellos la gloria de Dios, el poder de Dios, hacía apenas un mes. ¿Por qué digo hacía apenas un mes? Porque ahí mismo la Escritura nos da referencia. Allá en Números 33 dice: a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa. O sea, en el primer mes, pero a los 15 días del mes primero, salieron los hijos de Israel con mano poderosa. Y dice en el versículo, donde estamos leyendo, en el versículo 1, segunda parte, dice: a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, el segundo mes, a los 15 días. Entonces, 15 días del primer mes salen de Egipto. A los 15 días del segundo mes, apenas había pasado un mes, ¿y qué? Y el pueblo de Israel estaba murmurando, quejándose, incluso acusando a Dios de homicida, de asesino. Y no solamente de homicida, sino de multihomicida, de genocida. Cuando alguien mata a mucha gente se le conoce como genocidio, genocida. Y de eso están acusando a Dios. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra. ¿Para qué nos sacas? Para que muramos, para matarnos de hambre a toda esta multitud. Ellos, hermanos, deberían de estar agradecidos en lugar de estar quejándose, en lugar de estar reclamando. Deberían de darle las gracias a Moisés y a Aarón, darle las gracias a Dios por haberlos sacado con mano poderosa. Moisés y Aarón solamente eran los instrumentos de Dios, pero van con ellos a quejarse y a reclamarles. Ojalá Jehová nos hubiese matado cuando estábamos sentados, dice ahí, alrededor de las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Ya lo he mencionado, ¿verdad? Que ¿usted cree que ese pueblo de esclavos tenían pan hasta saciarse? ¿Y que tenían las ollas de carne? Yo no creo. Pero fíjense, con tal de hacer sentir mal a Moisés y a Aarón, con tal de, como dicen por ahí, ¿verdad?, de echarles en cara, con tal de fastidiarlos, hasta los lleva a exagerar, a mentir. Ese es el peligro, hermanos, cuando se tiene mala voluntad hacia alguien. Eso refleja mala voluntad hacia Moisés y Aarón. Cuando se tiene mala voluntad hacia alguien, se están viendo todos sus defectos. No se ve lo positivo, solamente lo malo. Y lo peor de todo es que no solamente nos conformamos con ver lo malo, con señalar lo malo, sino es hasta le inventamos, hasta le exageramos en lo negativo, en lo malo, como lo está haciendo aquí el pueblo de Israel. A tal grado de llegar a la exageración con tal, ¿verdad?,
de hacer sentir mal a Moisés y a Aarón. La murmuración es evidencia de incredulidad y resentimiento. Versículo 3, segunda parte, dice: pues nos habéis sacado a este desierto, ¿para qué? Para matar de hambre a toda esta multitud. Para eso nos sacaste. Nomás para matarnos, para eso nos sacaron, para matarnos de hambre. Dios, a través de Moisés, les dice que los va a introducir. Ya les había dicho, ¿verdad? Que los iba a introducir a la tierra que destilaba leche y miel, ahí en Éxodo 13:5. Esa era la promesa. Ahora, ¿Dios estaba mintiendo? No. Si Dios les había dicho que los iba a introducir, que los iba a llevar a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia, Dios lo iba a cumplir. Pero parece ser que el pueblo no lo cree. Ellos no lo creían. Consideraban que era más fácil morir que sobrevivir. Y lo peor era que culparían a Dios de su muerte, haciendo de Moisés y de Dios un homicida. Hermanos, como seres humanos a veces nosotros queremos las cosas fáciles. En este caso el pueblo de Israel quería, yo no sé, ¿verdad?, qué estaría pensando en ese tiempo, pero ellos querían que ya, saliendo de Egipto, así como que fueran trasladados, no sé, flotando, o que Dios les proveyera de carruajes, ¿verdad?, para que ellos llegaran sin ningún esfuerzo a la tierra de Canaán. Pero si no, vamos a ver más adelante, pero lo menciono ahorita así a grandes rasgos. Ya habíamos dicho que el pueblo de Israel pudo haber llegado a la tierra de Canaán en semanas, en meses, pero tuvieron que pasar 40 años. ¿Para qué? Para que toda esa generación incrédula se quedara en el desierto. Dios mismo hizo que el pueblo de Israel anduviera vagando, errando ahí en el desierto, porque Dios no iba a permitir que gente incrédula, que gente idólatra, que gente dura de servicio entrar a la tierra prometida. Aunque al fin de cuentas sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano, mientras esté en este cuerpo, ya sabemos que somos pecadores, que el pecado está en nosotros, que la maldad está en nosotros todavía, que estamos luchando contra ella, es cierto, es real. Pero Dios, hermanos, estaba instruyendo a su pueblo, estaba diciéndole a su pueblo, y lo dice más ya en el Nuevo Testamento, sobre todo en Apocalipsis, cuando dice que no entrará cosa inmunda delante de él, hablando ya de la nueva Jerusalén. No entrará cosa inmunda en la nueva Jerusalén. Y aquí, hermano, la tierra prometida de alguna manera era como un tipo de la nueva Jerusalén. Y por eso anduvieron vagando tanto tiempo en el desierto, hasta que toda aquella generación, a excepción de Josué y Caleb, toda esa generación quedó allá en el desierto a causa de su incredulidad, a causa de su rebeldía. La murmuración, pues, es evidencia de incredulidad y de resentimiento. Dirán, pero ¿cómo es? ¿Por qué tenían resentimiento en contra de Moisés, en contra de Aarón? Más adelante, hermano, vamos a ver que muchos de ellos les tenían envidia. Incluso María y Aarón tuvieron envidia en contra de su hermano Moisés. Imagínense, si Aarón y María eran sus hermanos, pues ¿qué se esperaba del hambre? Más gente. Pero eso vamos a analizarlo en su momento.
La murmuración, en este caso, otra vez, insisto, en este caso, es una acusación o reclamo a Dios mismo. Vamos a leer del versículo 4 al 8 de Éxodo 16. Dice Éxodo 16 del 4 al 8. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Aquí me detengo un poco, entre paréntesis. Recuerden, ya hablamos de eso hace 8 días. La prueba no es para Dios. La prueba es para nosotros. Es para que veamos en dónde estamos, para que veamos qué terreno estamos pisando, para que veamos qué hay en nuestro corazón, qué hay en nosotros. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios sabía si andaban en su ley o no, pero era para que ellos se dieran cuenta si estaban obedeciendo a Dios o no. Para eso era la prueba. Sigo leyendo, versículo 5 de Éxodo 16. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y yo digo en este caso, hermanos, enfatizo, ¿por qué? Porque muchas veces los líderes religiosos, como dicen por ahí, se amarran el dedo antes de cortárselo con estos pasajes, de decir, no murmures en contra de un siervo de Jehová. Y aunque estén mal, pero dicen, tú no debes de juzgarme, porque ¿quién eres tú para juzgarme? Yo soy un siervo de Dios. ¿No? Es verdad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pero la Biblia, la Escritura, sí le puede juzgar. Y Jesús mismo dijo, bueno, si no creen a mis palabras, pues crean a mis obras. Es más, dice, yo no les juzgo. Hay quien les juzga, Moisés, dice. O sea, la ley es quien les juzga. Pero el hecho de que si alguien está mal, sí, hay que señalarle que está mal, pero hay que hacerlo personalmente. Hay que decírselo personalmente. La Biblia dice, Jesús mismo dijo, ¿no? Dice que si hay un problema entre hermanos, estamos hablando de hermanos en la fe, y por supuesto también hermanos en la carne, pero estamos hablando de hermanos en la fe. Dice, ve con tu hermano con el que tiene la diferencia, aparte, y habla con él. Habla con ella, con tu hermano. Si te oye, si reconoce y arreglan el asunto, has salvado a tu hermano, has salvado su alma. O sea, eso es lo que tienes que hacer. Si no te oye, entonces sí, ve, pero no vayas con cualquiera, ve con personas sabias, prudentes, discretas, ve, en este caso ya concretando, ve con algún anciano, o ve con alguna anciana, ¿verdad? Una mujer honorable, respetable, de buen testimonio, un hombre honorable, respetable, de buen testimonio, para que lo que tú vas a hablar, lo que vayan a hablar, conste ante testigos. Y si aún así no hace caso, no escucha, no reconoce que está mal, entonces sí, dilo a la congregación. Fíjense los pasos que se deben seguir.
Y si no, si aún la congregación le exhorta, le trata de hacer ver que está mal, y aún así él ignora a la congregación también, entonces, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. En otras palabras, entonces desecha. Tenle por gentil y publicano. Por incrédulo. Pues. Pero, vuelvo, si hay algo en contra de alguien que en verdad está mal, si tú te dices cuenta de que está mal, acércate y dile, ¿sabes qué, hermano? Te aprecio, bueno, tú sabes que te aprecio y por eso me acerco a ti. Porque si tú te das cuenta y lo divulgas, entonces estás ¿qué? Cayendo en el pecado de murmuración. Y tú, si escuchas, si tú prestas oído a eso, estás haciéndote cómplice en ese pecado de murmuración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si alguien, ¿sabes qué? Ok, me estás diciendo lo del hermano, de la hermana. ¿Ya hablaste con ella? ¿Ya hablaste con él? No, pues ¿qué? Entonces ve primero con ella, ve primero con él. Ese es el orden bíblico. Es el procedimiento bíblico que se debe seguir. Y digo aquí, en este caso, realmente el pueblo es el que está mal. Y al estar murmurando, hablando mal de Moisés y de Aarón, realmente estaban hablando mal de Dios y Dios mismo. Primero ellos lo dicen, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué murmuran en contra? ¿Quiénes somos nosotros? Ellos reconocían que solamente eran instrumentos de Dios. Que ellos no habían escogido estar al frente del pueblo. Recuerden, ya hablé de esto también en el pasado. No fue Moisés que, yo quiero ser líder. Yo siento la unción. No. Moisés ni quería, pero Dios le dijo, tú vas a ir a Egipto y vas a ir ante Faraón y vas a decirle, así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Moisés dijo, no, Señor, es que soy lento para hablar. No quería ir. Aarón, bueno, ahí Aarón también lo llamó. Dios le dijo a Moisés, tu hermano Aarón, él va a hablar por ti. Tú vas a ser como un Dios para él, pero él va a hablar por ti. O sea, fue Dios quien los llamó. No se autonombraron, no se autodenominaron, no se autoproclamaron. Por eso le decían, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Quién es Aarón? ¿Quién soy yo? Decía Moisés. Para que murmuren en contra nuestra, para que hablen en contra nuestra. ¿Saben qué? No están murmurando, no están hablando en contra de nosotros, están hablando en contra de Jehová mismo, en contra de Dios mismo. Y luego Dios confirma eso. Dice en el versículo 11 y 12, y Jehová habla a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Yo he oído. Esas murmuraciones eran en contra de Dios mismo. Por eso, el murmurador, hermanos, debe reconocer su pecado y acercarse a Dios y pedir perdón a Dios y a su prójimo. Porque muchas veces, ok, ya reconocí que la regué, como se dice vulgarmente, que fallé, que hablé mal en contra de mi prójimo, de mi prójima, que hablé mal en contra de mi hermano, de mi hermana, que hablé mal en contra de mi suegra, que hablé mal en contra de mi nuera, que hablé en contra de mi cuñada, que hablé... Ay, Señor, perdóname. Bueno, a lo mejor sí es fácil acercarte a Dios así, pero no es difícil ir con la persona de quien tú murmuraste, de quien hablaste mal a sus espaldas y decirle, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, cuñado? ¿Sabes qué, cuñada? ¿Sabes qué, suegra? Vengo a pedirle perdón. ¿Pero de qué, mija? ¿De qué? Yo hablé mal de usted.
quiero que me perdone. Pero si yo ni me enteré, yo sé que no se enteró, pero a quien sí se enteró, a quien yo le hablé, pero sobre todo, Dios sí se enteró. Y por eso es importante que le pidamos perdón a Dios, sí, pero también a tu prójimo, aquel a quien has ofendido, aquella a quien has ofendido murmurando. A lo mejor ni supo, ni se enteró, pero hubo quienes sí se enteraron. Hubo quien sí se enteró, Dios. Y por eso es importante, como menciono ahí, el murmurador debe reconocer su pecado y acercarse a Dios y pedir perdón a Dios y a su prójimo. Versículo 9 al 12 dice así: y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dile al pueblo que se acerque a Jehová. Entonces, cuando alguien se acerca a nosotros para querer compartir un chisme, para una murmuración, tenemos que decirle: yo no me presto para eso. Perdóname, pero no quiero saber. Ve, habla con la persona de quien tú quieres hablar. Dile si es correcto o incorrecto, si está mal, dile, señálale qué. Y aparte de eso, pídele perdón a Dios, porque estás tratando tú de involucrar a otras personas. Acércate a Dios, reconoce que estás mal, pídele perdón y acércate a la persona de quien has estado expresándote mal a sus espaldas. Y de esa manera, hermanos, va a haber sanidad en el corazón de la persona que murmuró. Va a haber sanidad en el corazón de la persona de quien se estaba hablando mal, se estaba murmurando a sus espaldas. Y va a haber sanidad también en el corazón de las demás personas. Y si, ahora sí, por ahí, como dicen, si ya regamos el chisme, tenemos que ir también con aquellas personas a las que compartimos esa información de manera inadecuada y decirles: ¿sabes qué? Mira, el otro día yo te comenté esto, vengo a decirte que estuvo mal de parte mía. Y más si lo que se divulgó era mentira, con mayor razón decirle: yo mentí. Y aún si lo que dijo era cierto, ¿sabes qué? Sí, era cierto lo que te dije, pero no era la manera de hacerlo. Entonces, la murmuración se puede dar o se da cuando la información que tú estás proporcionando no lo estás haciendo de la manera correcta, de la manera adecuada. Y sobre todo cuando lo que te está motivando a hacerlo es resentimiento en tu corazón, es envidia, es tratar de que tu prójimo o de quien estás tú dando referencia, quieres perjudicarle. Porque no le amas. Porque si le amaras, no lo harías. Por eso, hermanos, es importante que nos aseguremos de amar a Dios primeramente y luego amar a nuestro prójimo. Porque, como dijimos, la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque el amor no hace daño.
Como dice en 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo. El amor no es envidioso, el amor no es jactancioso. No hace nada indebido. Entonces, por eso lo importante es asegurarte de que estás amando a Dios y estás amando a tu prójimo. Y si es así, entonces no vas a hablar mal de tu prójimo, ni vas a permitir que otros hablen mal de tu prójimo. El pecado de murmuración no es cualquier cosa, hermanos. Es algo muy delicado y es condenado por Dios. Allá en Levítico 19:16, te puede buscar en su Biblia, está en el boletín, pero puede buscar en su Biblia, dice en Levítico 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Oigan bien, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el chisme, la murmuración, atenta en contra de la vida del prójimo? No es cualquier cosa. No es solamente atentar en contra de la reputación del prójimo, es atentar en contra de la vida misma, es atentar en contra del matrimonio, es atentar en contra de la familia, es atentar en contra del ciudadano cuando estás divulgando, murmurando, chismeando. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Levítico 19:16. Y Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Qué claro es la escritura. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso y la chismosa, aquí se le denomina como que es un perverso, una perversa. Eso no nos gustaría que nos dijeran que somos perversos, que eres perverso. Pues entonces no andes chismeando, no andes murmurando, porque Dios mismo dice, aquel que le gusta sembrar rencillas, como dicen por ahí, en México conocemos mucho el término, aquel que le gusta amarrar navajas, ¿no? Por cuestión de los gallos de pelea, hay que le amarran para que se peleen. Hay quienes les gusta amarrar navajas, en el sentido de, oye, ¿sabes lo que fulano anda diciendo de ti? ¿Cómo que anda diciendo? No, pues ahorita vamos a ver de qué cuero sale más correa, ¿no? Vamos a ver quién puede más. Dice, la persona que hace eso es un perverso, es una perversa. Si hemos caído en este pecado, hermanos, debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios y ¿qué? Y a nuestro prójimo. Dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados, para que sanes su corazón, para que sanes el corazón de tu prójimo. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces nomás citamos esa parte del versículo, ¿verdad? Oh, la oración del justo puede mucho. Ay, hermano, le pido que ore por mí. Pastor, le pido que ore por mí porque la oración del justo puede mucho. Pero ¿qué tal si el pastor no se ha puesto a cuentas con Dios? ¿Usted cree que Dios lo va a oír? ¿Qué tal si el anciano no se ha puesto a cuenta con Dios? Si no se ha puesto a cuenta con su hermano, con su hermana, si trae problemas, ¿usted cree que Dios va a oír la oración de ese anciano? Dice que la oración del justo puede mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel que ha sido justificado. Y para ser justificado hay que reconocer nuestro pecado y pedir perdón. No quiere decir que alguien que no tenga pecado, alguien que no ha pecado. Sabemos que no hay tal persona aparte de Cristo. Pero sí
si cometemos pecados, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para justificarnos, para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Y entonces sí estamos en condiciones de que nuestra oración sea ¿qué? Eficaz. Pero otra vez, confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros. Y si tú estás seguro de esto, ¿verdad? Dios te oye y tu oración puede mucho, va a poder mucho. ¿Cómo evitar el pecado de la murmuración? Aquí nada más voy a mencionar algunos detalles. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ya lo hemos dicho. Ama a Dios con todo tu corazón. Sea agradecido o agradecida con Dios y con tu prójimo también. Hermanos, a veces nos olvida que hemos recibido bendiciones de parte de nuestro prójimo, que hemos recibido cosas buenas también, pero apenas nos hacen algún detallito, un fuchi, como dicen por ahí. Eso sí, ¿verdad? No se nos olvida, eso sí lo tenemos bien presente, eso sí no lo pasamos por alto. Pero todas esas cosas buenas, esos tiempos buenos que han convivido juntos, ¿qué pasa con eso entonces? Sea agradecido con Dios, sea agradecida con Dios y también con tu prójimo. Recuerda siempre que Dios ve y oye. Que Dios ve y oye. A veces nos cuidamos de los demás, pero no nos cuidamos de Dios. Y aunque nos cuidáramos de Dios, de todos modos Él nos ve, Él nos oye. No debemos escuchar a los murmuradores. Ya dije, si escuchamos, nos hacemos cómplices. Si tiene que hacer observaciones, hágalo a la persona indicada y de la manera correcta. No vaya en plan de reclamo, no vaya en plan de reproche, no vaya, como se dice comúnmente, a decirle sus verdades. Porque luego dicen, ahora sí le voy a decir sus verdades, ahora sí me va a escuchar. Bueno, sí, que te escuche, y sí vas a decirle la verdad, pero lo vas a hacer en amor. No de manera contenciosa, sino de manera amorosa. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que vas a decir va a ser de edificación. Lo que vas a decir va a ser de bendición. Lo que vas a decir va a ser algo que va a hacer crecer, a fortalecer a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo. Si es así, dilo. Si no, mejor calla. Mejor ponle candado a tus labios. Y ya por último, hermanos, termino leyendo Santiago 4, 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién es ese uno? Es Dios. Dios, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Nosotros mismos vamos a ser juzgados. Y por eso también la Escritura nos dice, ¿verdad?, que debemos perdonar a otros sus ofensas para que Dios perdone nuestras ofensas. Y dice también la Escritura que con la vara que medimos, con esa vara seremos medidos también. Si nosotros tenemos misericordia, alcanzaremos misericordia también delante de Dios.
Que así sea, mis amados hermanos.